¿Faltando? Ah, ya. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar del movimiento del agua. En la clase anterior vimos qué cosa era el medio interno, que vamos a recordar en las primeras láminas que les voy a mostrar, que están relacionadas con la clase anterior, ¿no? Lo primero que vimos es que el agua corporal total está representando el 60% del peso en el varón. ¿Y se acuerdan por qué? Porque tiene más masa muscular, ¿no? Y en el caso de la mujer, representa el 50% de su peso corporal. La otra cosa es que vimos que de toda esta agua corporal total, el 60% está en el intracelular y 1/3 en el extracelular, que es el que es conocido como el medio interno, ¿cierto? Muy bien, aquí otra vez el gráfico que pusimos la vez anterior y un poco para representar cuáles son los porcentajes de agua según los compartimentos, ¿no? Si hablamos de peso, el 35% está en el intracelular y el otro 25% está en el extracelular y el 17% en el intersticial, 4.3%, 5% en el intravascular y los otros porcentajes en los líquidos transcelulares que ya lo vimos y el líquido linfático. Muy bien, acá de nuevo esta lámina, porque con esta lámina vamos a empezar lo que es el movimiento del agua. Dijimos también que a través de los espacios corporales o compartimentos siempre están separados por las membranas semipermeables, que van a dejar pasar agua o solutos que van a depender de varios factores para que el agua se mueva. Esto es, en grandes rasgos, el resumen para recordar los porcentajes que ya ustedes lo conocen. Y una de las cosas que vimos es que también las cargas tenían que estar en equilibrio a través de las membranas. Y eso tenemos acá. En el caso de los cationes, para el extracelular es el sodio, que está representando el 140.000 equivalentes, y en el caso del intracelular, el potasio, que representa 140.000 equivalentes. Y también dijimos que no solamente tenían que ver las cargas, que también tenían que ver las masas de los solutos, que iban a definir a través de la membrana semipermeable en un compartimento o en otro, la osmolaridad, que la osmolaridad es el número de solutos en un contenido acuoso, que luego vamos a hablar. Pero para el movimiento del agua no solamente interviene la carga eléctrica, la osmolaridad, sino también las presiones que se van a generar en uno y otro compartimento. Vimos que para que el agua se mueva del intra al extracelular o viceversa, lo hace a través de la presión osmótica. Y vimos que el movimiento del agua entre el intravascular y el intersticial interviene la presión oncótica, que es generada por las proteínas, que ahora vamos a ver en la siguiente lámina. Y hemos dicho bien claro que es este espacio, el extracelular, el que representa el medio interno y que es donde se van a cumplir todas las funciones, tanto de nutrición como de desecho de la célula. Ahora vamos a hablar de frente del movimiento y para hablar del movimiento de los líquidos a nivel de los compartimentos o espacios corporales tenemos que recordar los tipos de transporte. ¿Se acuerdan? Los tipos de transporte. Tenemos los transportes pasivos, que básicamente está representado por la difusión, que es el que se traslade líquido o solutos por diferencia de concentraciones de un lado de la membrana semipermeable al otro, ¿no? Luego tenemos la osmosis también, luego tenemos la ultrafiltración. Más adelante vamos diciendo en detalle cómo es cada uno. Lo más importante de este transporte pasivo es que no consume oxígeno, no consume energía y no usa transportadores. Por eso es pasivo. Y el otro grupo son los activos, ¿no es cierto?
cierto, el transporte activo, que la característica del transporte activo es que necesita energía, necesita ATP y consume oxígeno. Y para esto depende muchas veces de bombas y de cotransportadores, ¿no? Ese es el primario. Y el secundario va a derivar de la energía que se genera por la bomba primaria y que va a hacer que haya también un transporte activo por esa diferencia de la concentración generada por el transporte activo primario. Y ahí tenemos cotransporte y contratransporte. Y eso es muy importante, lo vamos a ver cuando revisemos los túbulos renales. Ahí van a ver los ejemplos más claros de todos estos tipos de transporte. Tenemos también la difusión facilitada, alguien lleva a otro, los que pueden ser unidos a proteínas, a transportadores. Tenemos la pinocitosis, la fagocitosis, la endocitosis, la exocitosis, todo eso podemos revisarlo si quieren, es parte de lo que es los mecanismos de transporte que de repente los hemos estudiado incluso en biología, ¿no? En épocas de colegio, pero que hoy se vuelven importantes, ¿no? Y miren ustedes, esta es una gráfica que nos trae más o menos cómo es los transportes que hemos mencionado, y tenemos acá, en este caso, este es el intracelular, esto es la membrana basal, que es fosfolipídica, acuérdense, y el extracelular. Entonces la difusión simple es cuando pasa libremente a través de los poros de la membrana fosfolipídica sin los solutos, ¿no? O el agua. Cuando ya vemos mediada por un canal, hay canales de agua, canal de calcio, canal de muchos, que hace que es un tipo de proteína que hace que pasen por ahí facilitándolo, ¿no? Por eso se llama difusión facilitada. También tenemos mediadas por transportadores, que tienen un lugar blanco donde se van a adherir y eso lo transportan, ¿no? Como por decir en el caso del agua en el tubo colector, las acuaporinas, que ese es otro ejemplo. Y finalmente el transporte activo, que consume energía, en este caso ATP, y también consume oxígeno. Muy bien, ahora rápidamente vamos a hablar de uno de los transportes pasivos que tiene mucho que ver con el movimiento del agua, especialmente entre el extracelular y que es la osmosis. ¿Qué cosa es la osmosis? La osmosis es un transporte pasivo caracterizada por el paso del agua, que es el disolvente, a través de la membrana desde la solución más diluida a la más concentrada. ¿Eso qué quiere decir? Se han hecho diferentes experimentos. Entonces, ¿qué se ha buscado para hacer este experimento y demostrar la osmosis? Agarramos y la membrana semipermeable deja pasar libremente al agua, pero es impermeable al soluto, que en el ejemplo siempre se usa cloruro de sodio. Eso quiere decir, si yo añado a un lado de la membrana cloruro de sodio, este no va a poder difundir al otro lado, porque según el tamaño podría pasarse el cloruro de sodio. Pero para el experimento justamente se busca que la membrana no deje pasar al cloruro de sodio solo agua. Entonces, si yo pongo una solución de cloruro de sodio en este lado de la membrana, ¿qué va a pasar para que haya osmosis? Este lado de mayor concentración va a jalar el agua de este espacio hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, donde tengo la sal, jala agua, digamos, así en términos. ¿Y qué tendría yo en este compartimento? Acá tendría un incremento de agua en relación a este lado de la membrana. Muy bien, acá miren, lo miramos de otra manera, ¿no? Acá yo tengo una solución hipotónica con poquito sodio. Y aquí tengo una solución hipertónica que solo deja pasar agua a través de esta membranita. Y miren lo que va a pasar, lo que les he expresado. Aquí va a aumentar el agua, los solutos siguen siendo lo mismo, pero en menos agua al otro lado de la membrana. En grandes rasgos,
el agua más concentrada del soluto, jala agua. ¿Estamos de acuerdo? Más si es cloruro de sodio. Y eso lo vamos a explicar ahora por qué. Bueno, ese es el principal mecanismo, cómo se mueve. Entonces, en lo que nosotros tenemos, vamos a hablar de la presión osmótica. Pero la presión osmótica va a ser generada por los solutos. Pero no todos los solutos generan presión osmótica. Algunos son ineficaces, como vamos a ver. Muy bien, acá hay otra manera de representarla. Mientras nosotros vimos en esos compartimentos cuadrados nada más que aumentaba la cantidad del agua, todo, ahí no medimos la presión, solamente vimos cómo se movió el agua de un compartimento al otro a través de la membrana semipermeable hacia el lado que tenía más solutos. Pero cuando nosotros queremos ver qué pasa con la presión, miren lo que va a pasar. El agua está a ambos lados de la membrana en la misma concentración, están iguales. Esta es la membrana semipermeable, el tubito, y le pongo. Pero si yo le pongo una solución hipertónica, aquí miren, hay ingreso de solución hipertónica, ¿qué va a pasar? Este es el segundo compartimento. Este tubo es el segundo compartimento. ¿No es cierto? Entonces, como le he puesto al tubo, ahí he puesto la solución hipertónica, va a jalar el agua, miren, el agua hacia el tubo. Y cuando lo medimos, miren, desde aquí hacia acá, que es lo que se ha elevado en la columna, es lo que nosotros vamos a medir como presión. Esa es la presión osmótica, que sería la presión necesaria para detener el flujo del agua a través de la membrana semipermeable. ¿Ya? Porque resulta que las membranas plasmáticas, generalmente los organismos pluricelulares como nosotros, deben permanecer en equilibrio osmótico con los líquidos tisulares que lo bañan. Y entonces lo que nosotros tenemos, ¿se acuerdan cuánto es nuestra osmolaridad? Que lo vimos en la clase pasada. ¿Cuánto era la osmolaridad del plasma? 300. No han leído nada. ¿Ah? 300. 290 miliosmoles por kilo de agua, ¿no? 300. Entonces, ¿qué cosa es la presión osmótica? La presión osmótica va a estar generada por el número de solutos por unidad de volumen del solvente. Número. No importa el tamaño, no importa el peso, no importa la carga eléctrica. Basta que sea un soluto. Por lo tanto, para osmolaridad es lo mismo. ¿Cuánto pesa el sodio? ¿Se acuerdan? 23 gramos una mol. Ya. Para efectos de osmolaridad. ¿Y cuánto pesa el cloro? 35,5, ¿no es cierto? Ya. Y si fuera por peso, uno es más pesado que el otro, ¿verdad? Pero para efectos de osmolaridad no interesa eso. Solamente interesa que hay uno de sodio y uno de cloro. Unidad de soluto. Y cuando vemos en otro ejemplo, la albúmina. ¿La albúmina cuánto pesa? 90.000 Daltons. Pero resulta que está en una concentración muy baja, pero si tuviera que ver por pesos, la molécula, pero para efectos de osmolaridad es una molécula de albúmina. Una. Y si solo tengo 4 gramos en 100, entonces son 4 nomás, 4 unidades en una gran cantidad de volumen de 100, ¿no? Que es diferente al sodio. ¿Cuánto es el sodio? 140 miliequivalentes, ¿no es cierto? Pero por litro. Pero en realidad 14 en 100 es mucho más grande. Ya, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque tenemos que entender esto. La presión osmótica va a ser la suma de las concentraciones de todas las partículas del soluto. Aquí todos los rojitos son los solutos. R en la fórmula, como ven acá, es la constante universal de los gases. Y T es la temperatura absoluta. Entonces, presión osmótica es la sumatoria de todas las concentraciones, de todas las partículas del soluto,
en relación multiplicado por la constante universal de los gases y por la temperatura. Entonces, la presión osmótica de los fluidos corporales es más o menos 300 miliosmoles por kilo de agua. O también, la mayoría, cuando medimos, es 290 miliosmoles por kilo de agua, ¿no? Entonces, como las membranas son permeables para el agua, siempre están en equilibrio. Pero pueden haber algunos mecanismos que vimos en la clase anterior que producen diferencias de presiones, ¿se acuerdan? El equilibrio de Gibbs-Donan. ¿Cuánto era la presión que generaba el equilibrio de Gibbs-Donan? ¿Ah? Me voy a tomar en el examen. ¿Cuánto es esa presión? 6 a 7 milímetros de mercurio. Eso genera el equilibrio de Gibbs-Donan, que se suma a la presión oncótica. Acuérdense, junto con la proteína van a dar la presión oncótica. ¿Qué más tiene que ver? El transporte activo, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que es capaz de pasar los solutos de un lado de la membrana al otro. La ultrafiltración. ¿Qué quiere decir ultrafiltración? Es así, miren. La ultrafiltración, en grandes palabras, es pasaje del agua a través de la membrana semipermeable por diferencia de presiones, ya no de concentración, sino de presiones. ¿Y qué pasa? Que el agua no pasa sola y por arrastre lleva solutos. En eso, ¿qué pasa? De un lado al otro, arrastra solutos. Eso es ultrafiltración. Eso es ultrafiltración, que arrastra los solutos por diferencia de presión. Y aquí está lo mismo, miren. Si acá están concentrados los solutos, está en la membrana semipermeable, le va a jalar el agua de este compartimento a este, y esta diferencia es la que se constituirá en la presión osmótica. ¿Qué cosa es la presión osmótica? La capacidad de jalar al agua. Y para eso van a existir osmoles eficaces, que son capaces de mover al agua, y osmoles ineficaces, que están, pero difunden también a través de los dos lados de la membrana, que nunca jalan agua. Siempre equilibran. ¿Cuál es un osmol ineficaz? Uno que no mueve al agua. Osmol ineficaz. La urea. La urea. ¿Y cuál es el osmol más eficaz? Y que va a ser responsable del 95% de la osmolaridad. El sodio. El osmol eficaz es el sodio. Y hay uno más. ¿Que es cuál? La glucosa. La glucosa. Pero su concentración es tan baja que no impacta tanto, como vamos a ver. Muy bien, este es otro tipo de mecanismo, que es la difusión. También es un tipo de mecanismo de transporte pasivo. ¿Y qué pasa es lo que nos muestran acá? Miren, esto es el capilar, tenemos el extremo arterial y el extremo venoso. Y esto es el intersticio. Todo esto es el intersticio. Y aquí al otro lado tenemos el capilar linfático, porque en el movimiento del agua a través del líquido intersticial no solamente interviene el capilar, sino también el linfático, porque el linfático es el que es capaz de regular. Cuando hay un exceso de producción de líquido en el intersticial, el linfático lo saca, lo pone al torrente sanguíneo y de esa manera equilibra, y de esa manera no vemos patología. Muy bien, y aquí hay una ilustración de cómo pasa a través de la membrana semipermeable el soluto. Del lado más concentrado al otro lado de menor concentración va el soluto, ¿no? Se equilibra a través de la membrana semipermeable siempre y cuando deje pasar la membrana, ¿no? Siempre trata de igualarse. Y en el transporte activo, el ejemplo siempre es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, que está en la membrana celular, ¿no? De todas las células tienen bomba de sodio, potasio, ATPasa. Y aquí lo que básicamente hace esta bomba es ingresar potasio dentro de la célula y sacar
sodio al extracelular. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Saca 3 sodios al extracelular e ingresa 2 potasios al intracelular. Y tenemos a ambos grados, se genera la gradiente porque hay una gradiente electroquímica y una gradiente también que genera la concentración de sodio y potasio. Y eso hace que con el ATP, que es energía, esto que no se daría, que pase 3 para un lado y 2 al otro, no se podría dar. Entonces, se genera a través del consumo de energía. Y hablamos también de la bomba de sodio-potasio ATPasa o de ATP, porque no solamente hay para sodio, hay otras bombas, hay bomba del calcio, varias bombas. Y vemos que ellos dicen puerto simultáneo cuando va junto con, en la misma dirección, el ingreso del soluto para difundir a través de la membrana, y puerto contrario cuando es capaz de moverse del intra al extra o del extra al intracelular. Esta es la dirección para que ustedes revisen en un video cómo es que se hace esto de la animación de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Ahora lo copio. Y estos son otros mecanismos de transporte que también son importantes, pero participan en un menor porcentaje en el manejo de los solutos y del agua. La pinocitosis, que está ahí graficada, la endocitosis, que es, miren, envuelve, es capaz de ir, volverlo a poner, lo engloba y lo ingresa dentro de la célula a través de vesículas. Y la fagocitosis, que es una de las características especialmente del macrófago, y que es capaz de limitar algunas partículas y volverlas también otra vesícula. La ultrafiltración, ya les describí en un lenguaje sencillo, pero acá está la descripción. Es el proceso por el cual las moléculas de un disolvente, que acuérdense que vimos soluto en agua, son obligadas a pasar a través de la membrana por una diferencia de presión que se aplica a la solución, ¿no es cierto? Y el soluto puede ser retenido a pesar de su elevada concentración. ¿Esto por qué es importante? Porque tiene que ver en la formación de la orina, ¿no? Y en la salida de los fluidos de los capilares. Porque uno de los mayores intercambios y manejo de líquidos entre los compartimentos del cuerpo se dan a nivel de la arteriola capilar, como hemos venido viendo. Y eso tiene que regularse a través del movimiento del líquido entre lo que es el intravascular y el intersticial, que es ahí donde se da. Y esto es un poco para que sepamos cómo es más o menos la estructura si cortamos el capilar arterial, ¿no? Un poco cómo está constituida la membrana, que es, y vamos a tener que va a ser más fácil que pase. ¿Quiénes pasarán más rápido? ¿Quiénes tendrán una difusión facilitada? ¿Los liposolubles o los que no son solubles en líquido? Los liposolubles van a poder difundir mejor porque la membrana es fosfolipídica. Y los otros tendrán que tienen una barrera, van a demorar más, son más lentos, necesitan bombas para atravesar la membrana. Y esto es un poco la estructura de lo que es el capilar, la arteriola, lo que son todos estos, y la vénula, ¿no? Y esto todo el espacio blanco sería el intersticial. Muy bien. ¿Para qué estamos hablando tanto de agua y de electrolitos? Porque tienen que ver mucho en lo que es la osmosis, la generación de la presión osmótica y en el movimiento del agua. Y hemos visto que el agua va a cruzar las membranas celulares porque son semipermeables. Eso quiere decir que tiene huequitos, que tienen poros o canales por donde van a pasar, ya sea por gradientes de presión osmótica e hidrostática o por diferencia de concentraciones, que se llama el transporte que se da por diferencia de concentraciones. ¿Cómo se llama? ¿Ah? No. Difusión. Acuérdense, el movimiento de los solutos por diferencia de concentraciones, difusión.
el movimiento de soluto por diferencia de presiones, ultrafiltración. Ahí es la diferencia. Ya sabemos que los solutos no están igual en un compartimento y otro, y que hay diferencias en la permeabilidad, en el transporte, las normas, todo, que van a regular. Y lo más importante, la proporción del volumen extracelular o del líquido extracelular y el líquido intracelular están gobernados por la cantidad de los electrolitos, del sodio y el potasio. El sodio en el extracelular y el potasio en el intracelular. Eso es lo que tenemos que siempre recordar, que hay un equilibrio entre ambos, ¿no? Entonces, como es una membrana semipermeable y normalmente el agua y los solutos difunden libremente, si yo mido la osmolaridad es igual, tanto en el extracelular como en el intracelular, como el primer rectangulito que vimos, en las primeras láminas casi, ¿no? 300 miliomoles en el intra, 300 miliomoles en el extracelular, ¿no? O sea, están iguales. Porque esa característica de semipermeabilidad hace que estén igualados. Muy bien. Ya hemos dicho que la osmolaridad es la cantidad de soluto presente en un solvente en un volumen determinado. Eso hemos dicho, ¿no? O sea, ¿cuánto soluto he puesto en un litro? Esto generalmente se va a medir en kilo de agua, ¿no? Y la osmolaridad es una concentración expresada por litro de agua. Hay una pequeña diferencia en los términos, porque no se da lo mismo el kilo de agua que el litro de agua. Y aquí tenemos otra vez un poco la ilustración de cómo, el resumen, digamos, de cómo se transporta a través de las membranas celulares el agua y la sal. Como ven acá está en el